A gente é liricamente falando. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Hola Yuli, ¿cómo estás? Hola David, muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz nuevamente. Ya vamos mucho más de lo que nos imaginamos en algún momento. Son 34 capítulos, ¿cierto? Sí, la verdad, no pensé que el proyecto llegara tan lejos. O sea, por lo menos hasta este momento. Y tampoco lo pensé como hoy lo pienso. Espero que absolutamente todo lo que tengo acá en la cabeza se materialice con este proyecto que quiero muchísimo. Y espero que ustedes pues nos acompañen y nos sigan acompañando y compartan estos espacios eh, pues de música. Pues ya que no suena la canción, lo sabemos, muchos nos han dicho deberían poner la canción, pero también les hemos dicho por qué no. Estos espacios entonces retomo de música, pero también un poco de mensaje y un poquito de salud mental, porque ¿por qué no? Claro, ya en el futuro miraremos eso más a detalle, incluir más cosas y bueno, sin embargo, nos gusta este formato por ahora y son nuestros limones y aprendemos a hacer limonada con esto que nos cayó del cielo. Seguimos con Willy Colón. Esta vez nos vamos un poco más hacia atrás en los años, en 1989, con un álbum que se llama Top Secrets y nuestra canción Simón el Gran Varón, ¿cierto? Una canción fuerte, controversial incluso, si lo quieres ver así, Para la época, claro. total. Pero creo que así como lo dije, también muy marcada en toda la parte como de celebraciones. Correcto. Continuamos con la historia que encontramos en internet y al señor Willy Colón se le destaca como el precursor de la salsa. Música ideal para tratar temas de las clases marginadas, pero que poco a poco alcanzó otras audiencias sin perder su rebeldía original. Este experimento le dio unidad a la música que se hacía en torno de Nueva York al asimilar los ritmos caribeños, latinoamericanos y norteamericanos. Y en ese momento pues crear un sonido moderno, agresivo y bastante experimental. Si bien no niega la influencia de la música cubana en la salsa, afirma que esta no es el equivalente a salsa, pues él ha dicho que puede dar un concierto de 2 horas sin interpretar ningún ritmo cubano y a pesar de esto, tocar salsa. Al respecto, es su famosa frase de la salsa no es un ritmo, es un concepto. Como líder comunitario, se ha dedicado a la lucha por los derechos civiles, además de ser presidente de la Asociación de Artes Hispanos. En su gestión contribuyó en el Centro Cultural Julia de Burgos en Nueva York, fue miembro de la Junta Directiva de la Comisión Latina sobre el SIDA, miembro de la Fundación Pro Inmigrantes de la ONU y presidente de la Coalición para un Mejor Nueva York. Yo siento que uno crea vínculos fuertes con las personas que están a su alrededor y me hace pensar que parte de su amistad y trabajo con Héctor Lavoe, con quien tuvo episodios fuertes en su vida y pues viendo todo lo que le ocurrió a él, te impulse quizás a querer ayudar a los demás, teniendo en cuenta que Héctor Lavoe adquiere VIH en 1988 tras inyectarse con una aguja infectada, un efecto más del problema con las drogas, por lo cual hay ese vínculo quizás de comunidad que nos destaca como seres humanos y de alguna u otra manera querer ayudar a los demás, ¿cierto? También Willy Colón tiene un gusto por la política y lo llevó a estar relacionado en algunos cargos e incluso opiniones políticas en la actualidad, en el 2024, en este mes. Hace unos días me dio curiosidad por lo que encontré como tendencia en X, en la red social, y era porque hablaba algo en contra del presidente actual de Colombia, Gustavo Petro. Entonces, son temas de política que actualmente pues no nos compete en este podcast,
pero sin embargo me es curioso que en esta época pues él, pese a todo su historial, quiera pues estar metido en la política, ¿cierto? El Gran Varón, también conocida como Simón el Gran Varón, es una salsa escrita por el señor Omar Alfano, reconocido por sus diferentes composiciones para artistas de la salsa, lo que lo han llevado a ser catalogado como uno de los principales compositores de la música hispana. Esta canción fue escrita en 1986. La historia del Gran Varón surgió en una época donde la comunidad gay era cruelmente tratada. Ni siquiera se conocía muy bien el SIDA. Recuerda, pues, Alfano. Por eso la letra dice: de una extraña enfermedad murió Simón. Omar indicaba que él tenía un amigo gay y pues que no se llamaba Simón, que fue muy duro no poder colocar el nombre de su amigo, el nombre real en la canción, debido pues a la condena social, el morbo y el encasillamiento que podría sufrir en ese momento. Entonces él decía que él le escribió y le dedicó esa canción a su amigo. Esta canción tiene dos versiones. La original tiene un leve cambio. No encontré por qué, pero en la original dice que nace en 1956 y muere en 1986. Y la versión posterior dice que Simón nace en 1963 y muere en 1993. Es el cambio significativo que tiene la canción en sus dos versiones. Y bueno, mi opinión, el tema inicia indicando que nace nuestro protagonista, que en este caso es Simón, un niño nacido de sexo masculino, y que su padre, gracias a ese evento, se encontraba muy orgulloso. Fue criado con golpes y seguramente malas palabras, con el ejemplo inculcado de que iba a estudiar lo mismo que su padre, y que sería el gran varón. Simón crece, se va al extranjero, a Estados Unidos, y pues imagínate, ahí se le olvidó lo que le dijo su viejo. Así que empezó a caminar de manera diferente, a vestirse de manera diferente, e incluso sus gustos sexuales cambiaron. Un día, así como normal, pilas, estamos en los 70s, ¿no? El papá fue a visitarlo sin avisar. Y pues digo pilas porque pues avisar en los 70 era como difícil, ¿no? Una carta. Sí. Era primero la persona que la carta. Quizás. Entonces fue y cuenta la historia que una mujer le habló al pasar y le dijo: hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón. Simón, tu hijo, el gran varón. Pero bueno, entra el coro repartido con unas estrofas que voy a mencionar. Y es: Andrés se dejó llevar por lo que dice la gente. Su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre. Luego igual el coro y sigue: no te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Luego sigue otra frase que dice: y mientras pasan los años el viejo se vende un poco. Simón ya ni le escribía, Andrés estaba furioso. Igual, mira, el contexto acá es malo si sí y malo si no. Malo si le escribo y malo si no le escribo, ¿no? Entonces, qué situación tan compleja, ¿no? Luego sigue otra frase que dice: por fin hubo noticias de donde su hijo estaba. Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. Luego el rechazo de su padre y que muere de manera solitaria de una enfermedad que pues, como te mencioné, fue SIDA. Y basándonos en el contexto de la época, es difícil, ¿no? Es difícil. Yo creo que en ese momento la situación para todas estas personas que querían manifestar su sexualidad de una manera diferente era muy difícil. O sea, siento empatía por esa situación. Imagínate, hoy es difícil. Ahora en esa época, o sea, era... ¡buah! Sigue en la canción: hay que tener compasión, basta ya de moraleja. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Y luego acaba con el que nunca perdona tiene destino cierto, de vivir amargos recuerdos en su propio infierno. Creo que son unas frases que van acompañadas ahí de los coros que terminan siendo hasta para postearlos en Instagram, ¿no? Cada una de ellas son muy bonitas, son muy significativas, dejan un gran mensaje. Y bueno, es una canción controversial, tanto para ese momento como igual en la actualidad. Bueno, cuéntanos tú, ¿qué opinas de la canción? Cuando empecé a escuchar la canción pensé, "Buah, creo que tuvieron que haberla censurado en algún lado. En algún lado. Porque es una canción que claramente dice que no podemos ir en contra de la naturaleza. Punto, ya. Y al final del día, la posición de Andrés, el papá, es de rechazo y desamor total contra su hijo. Entonces, bueno, creo que al final deja dos cosas. Una, pues una invitación a aceptar y no intentar cambiar, ¿cierto? A que se identifique como parte de la comunidad LGBTIQ más. Y dos, que Simón muriera solo a los 30 años, sea la versión que sea, la primera o la segunda muere a los 30 años. Me parece triste el hecho de que retraten su muerte solo en un hospital, porque pareciera que el autor estuviera diciendo que muere solo de una extraña enfermedad en un hospital por ser homosexual. Sin embargo, ya con el contexto que me das, sé que no es por eso. O sea, terminas solo, pues porque estabas muy enfermo. Claramente hay una serie de cosas ahí, de rechazo y demás. Y estoy diciendo pues una historia. Así fue la historia, no puedo contar otra cosa. Si hubiese sido algo un poco más, digamos que ficticio, pues probablemente hubiera sido muy bonito darle otro final a Simón, porque el hecho de pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, no implica que termines solo en un hospital. Ya, esos son como los dos puntos. Y bueno, me puse a averiguar y a mirar un poco acerca de todo esto y traje unas cifras que me parecen que todavía pueden llegar a doler siendo hoy agosto del 2024. Resulta que 62 estados, miembros de la ONU, hoy todavía criminalizan los actos sexuales consensuados entre dos personas del mismo sexo. Y dentro de esos 62 estados, 7 te dan la pena de muerte. Eso es terrible, o sea, básicamente te van a matar por amar a una persona, pues, de tu mismo sexo, básicamente. La otra cifra que tengo es que 59 estados, miembros de la ONU, tienen leyes, normas o reglamentos que prohíben las formas de expresión relacionadas con diversidad sexual y de género. También es terrible, o sea, no puedo decir absolutamente nada que tenga que ver con ello, porque de lo contrario entonces voy a ser vetado. Y está mal, es casi que un delito hacerlo. Solo 16 estados, miembros de la ONU, solo 16, teniendo en cuenta que son 193, bueno, prohíben las mal llamadas terapias de conversión. En Colombia, por ejemplo, somos de los que no están en esos 16 porque aquí eso es legal. Esas terapias espantosas que incluso están catalogadas por la ONU como tortura. Y resulta que en Colombia había un proyecto de ley que buscaba prohibirlas, pero en junio se archivó. ¿Por qué? Por falta de tiempo, por falta de votos, por todas esas cosas que a veces pasan acá. Sin embargo, creo que ya es un tema que se puso sobre la mesa y ya eso es ganador, porque para allá yo sé que habrá muchas más personas que puedan llegar a, digamos que a seguir trabajando en eso y trabajando en eso, pero yo creo que esto es un punto súper importantísimo. O sea, ¿cuántas personas en nombre de la terapia de conversión no han sido torturadas incluso
han muerto bajo ese tipo de nombre, pues. Solo 17 Estados miembros de la ONU permiten el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación. Podemos decir que uno de esos 17 estados somos nosotros desde el 2015, cuando ya las personas pueden cambiar el marcador de género de su documento de acuerdo a cómo se identifique. Entonces, pues bien por Colombia. Y ya eran como esos 4 daticos que me parecieron complejos, difíciles. Bueno, y entonces acaban nuestras conclusiones. Y aquí vienen nuestras conclusiones. En mi conclusión, hay algo que últimamente retrato en mi vida y es una frase que me repito con constancia en mi diario vivir y es: con lo que hay que hacer algo. Y hago el símil a la misma frase con la que inicié el podcast: si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Entonces es importante que frente a la situación que usted esté viviendo, frente a lo marginal que parezca, lo importante es que usted, con esos recursos que tiene, pueda seguir adelante. Y en mi opinión, frente a estas inclusiones de cada uno de los géneros, yo las respeto cuando lo hacen también de una manera respetuosa, donde al final cada persona es libre de elegir con quien quiere y pueda estar. Pero yo no estoy de acuerdo cuando por defecto debo respetar y aguantarme la grosería por parte de ellos. Y no solo de ellos, de cualquier otro fanatismo que pueda llegar a existir. Sin que ellos sean un fanatismo, ¿no? Me refiero al fútbol, a la religión, a cualquiera que nos podamos llegar a enfrentar, donde si yo no comparto la misma opinión, entonces van a romper los vidrios, van a poner grafitis e incluso lastimar. Siento que eso ya se sale de contexto de cualquiera de los ejemplos que di, por eso el respeto es muy importante, independientemente de lo que usted crea. Es importante respetar la opinión de los demás. Yo quiero pensar en uno, dirigiéndome a las personas que hoy se enteraron, ayer, la semana pasada, o presienten que se van a enterar de que alguien cercano a usted hace parte de la comunidad LGBTI. Y sobre todo me estoy dirigiendo a madres, padres, hermanos y hermanas, que creo que son a los que más les toca ir. Y estas palabras son de: quiero que se centre en el amor como punto de partida para aceptar la orientación sexual de su hijo, porque no es otra cosa. Su hijo sigue siendo su hijo, su hija sigue siendo su hija, ¿no? O sea, no cambió absolutamente nada. Solamente está el tema de, pues, que le gusta otra persona de su mismo sexo, o que se quiere ver de otra manera, bueno, no sé, dependiendo de cómo esta persona se identifique. Entonces, nada, lo primero es que quiero decirle que no hay una fórmula para aceptar al otro, pero puede empezar por cuestionarse a sí mismo. Realmente, todo este odio que estoy sintiendo, todo este resentimiento, toda esta culpa, todos esos sentimientos que puedo estar sintiendo en este momento, ¿son necesarios? ¿Realmente tengo que alejarme de mí? ¿Realmente tengo que dejar de hablarle? ¿Tengo que hacerle la vida imposible? ¿Tengo que negar su existencia solo por eso? Eso es lo primero. Lo segundo, reconozca y desafíe sus creencias y prejuicios. Y esta es la parte más difícil. Y aquí quiero centrarme en una frase que está en la Biblia, que es: ama a tu prójimo como te amarías a ti mismo. Y él dice: ama a tu prójimo. No dice: ama a tu prójimo heterosexual. No. Dice: ama a tu prójimo, que sea. Y prediqué y apliqué. O sea, la gente habla y habla y habla sobre la Biblia, pero creo que el único
pues los únicos que creen que Dios es homofóbico somos nosotros, porque Dios no tiene esa característica, no al menos el Dios en el que yo creo. Ese es el segundo punto. El tercero, escuche. Mire que usualmente cuando esa persona le está contando su orientación sexual es porque a usted le importa. Porque de lo contrario, ¿porque rayos él estaría contándole, sí? Pues si yo estoy trabajando y mi compañera es lesbiana, ella no tiene por qué comentarme nada porque pues al final yo soy su compañera y X. O sea, es como que, ay, yo que soy heterosexual andándole contando a todo el mundo, hola, es que soy heterosexual. O sea, no, eso no es de incumbencia de nadie. Creo que al final si te está contando eso es porque quiere darte a conocer una parte importante de su vida. Entonces, valore eso. Al final, amar no debería ser un motivo de discusión cuando amar es simplemente un principio universal de vida, creo yo. 4. Respete su proceso y dése tiempo. Hay una película que creo que es importante en este momento y se llama Plegarias por Bobby. ¿La has visto, David? ¿Plegarias por Bobby? Plegarias por Bobby es una película compleja, difícil, pero que retrata el proceso y el tiempo de aceptación de cada persona. Para ella llegó como tenía que llegar y punto para esta mamá, pero espero que no sea su caso y más bien céntrese en cómo puedo empezar a aceptar desde ya y no que le pase como a la mamá de Bobby. Entonces, nada, vayan a ver esta película, que es una película realmente que te abre los ojos en muchas cosas en términos de aceptación, porque al final esta mujer termina aceptando a su hijo solo hasta que él muere. Y no les voy a contar más, pero es una película que merece la pena verse. Y quinto, pida ayuda. Siempre le hemos dicho, pida ayuda. Es súper importante el hecho de pedir ayuda cuando uno siente que no puede con este proceso. Ahora, me voy para el otro punto. Y es, ¿y si soy yo el que quiero contar esto? No, nada, quiero decirle que usted es muy valiente si decide hacerlo. Porque en un mundo tan violento y tan lleno de prejuicios y tan lleno de tantas cosas, al final, alzar la voz para decir que soy diferente, ya es un acto de valentía. Solo deseo que el amor que usted da vuelva a usted de la mejor manera. Y realmente piense a quién le quiere contar esto. O sea, no es necesario a todo el mundo. No, si eso le va a quitar energía y paz, simplemente cuéntelos a quienes usted considere importantes y a quien realmente va a valorar esa información. Esté preparado para cualquier tipo de relaciones. Y de ese tiempo. Y siempre sea usted. Listo, cuéntanos, Julie, ¿con qué frase te quedas? Más que una frase, me quiero quedar con el título. El gran varón. El gran varón. ¿Por qué? Creo que el gran varón también es hoy un llamado a las nuevas masculinidades. Estamos cansadas y cansados, creo, si no es así, David, de estos hombres machistas que narran en la canción, ¿sí? En donde básicamente eres el proveedor, eres el hombre fuerte, violento, que tiene un montón de prejuicios, un montón de cosas, y eso es lo que define o definiría el gran varón, ¿sí? En ese momento, y hoy puedo decir, hay nuevas masculinidades, ¿sí? Hombres que se autorreconocen como seres sintientes, porque creo que es que antes llorar era terrible, ¿cierto? Hombres que reconocen que pues nada, vamos por tema de equidad, ¿sí? En donde ya no necesariamente tú tienes que ser el proveedor y tienes que dar el 100% de tu salario para mantener a tu esposa y a tus hijos, sino que también puedes quedarte al cuidado de los niños y tu esposa si gana más, puede ir a trabajar. Hombres que están dispuestos a entender y entenderse
desde otros puntos de vista. Entonces, creo que esa es también la invitación que quiero hacer yo, al menos desde el título, y es a construir nuevas masculinidades, hombres mucho más sensibles a la emoción, a la mujer, a la familia, al mundo y en general absolutamente mucho más empáticos a todo lo que pasa y no como con esa rudeza y crueldad que en algún momento nos dijeron que era ser un hombre. Frente a lo que tú dices, me haces pensar, y gran parte de mi vida ha sido eso, ver a una mujer como mi símil, no solo una mujer, sino a cualquier otra persona de cualquier color, raza, etnia, verlas siempre con respeto, de entender de que somos seres humanos, ¿ya? Sin ningún otro prejuicio, porque seguramente a la edad que sea que usted tenga, siendo usted un hombre, va a existir una mujer, sin duda mucho mejor que usted. Ya sea en correr, ya sea en inteligencia, lo que sea. Y viceversa. Claramente, una mujer a la edad que usted pueda tener, va a existir otro hombre. Entonces, más allá de gestionarnos o medirnos de esa manera, también insistimos en este podcast y mídase contra usted mismo. Usted es a quien debe vencer día a día. ¿Y tú? ¿La dedicarías? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Líricamente Hablando. Primera I con letra Y. Compartir el capítulo y lo más importante, comentar si la dedicarías, cuál es tu opinión y cuál debería ser la próxima canción. Simple. Comenta, comparte y síguenos. Muchas gracias por escucharnos.